A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Es algo bien bonito en el Señor, que aún con las enfermedades o aún con todos los problemas que hay en esta vida, no perdemos, ¿verdad?, el camino, el rumbo, la ruta que el Señor pues nos ha puesto, de ir siempre de la mano con Él. Amén. Así que Dios bendiga a hermano Erasmo y también a cada uno de los hermanos que, aunque estén algo malitos de salud, pero aquí están, ¿verdad? Aquí están. Es como nuestro hermano Atilio Flores, ¿verdad?, que está con nosotros también, poquito estorbanito de salud, pero ahí va. Hermano, dos promesas distintas. Ese es el título del mensaje con el que esta tarde vamos a meditar en la palabra del Señor, siempre bajo el tema general que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Y le voy a invitar a que leamos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Es importante, hermanos, entender que la promesa del bautismo en el Espíritu Santo no es igual a la promesa de recibiréis poder. Aquí hay dos promesas distintas, no es la misma cosa, no es la misma promesa, son distintas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en el libro de los Hechos siempre, pero en los versículos 4 y 5, dice la Biblia, está leyendo conmigo ahí mismo, en Hechos 1, 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Amén. Fíjense que los apóstoles habían recibido ya la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Aquí en esta parte de la Biblia que encontramos, dice que estando juntos, ¿quiénes estaban juntos? Los apóstoles estaban juntos, todos juntos, no andaban dispersos. Estando juntos, les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque el bautismo debía ser en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, les dijo, sino que esperasen. ¿Qué iban a esperar, hermanos? Según la Biblia, ¿qué iban a esperar? Que esperasen, le dice, la promesa de quién. La promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa del Padre? Porque Él les dice: la cual oísteis de mí. ¿Sí? La promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y les añade en el versículo 5: porque Juan, si entendemos aquí a qué Juan se refiere cuando habla la Biblia de esta manera, no es a Juan el apóstol, ¿verdad? No es a Juan el escritor de Apocalipsis, sino que es a Juan el Bautista, que es el que bautizó en Enón. Amén. Que bautizó en Enón. Es decir, Enón era parte del río Jordán, pero bautizó allí porque había abundantes aguas en ese lugar. Y él dice: Juan ciertamente bautizó con agua. Amén, con agua. Y les dice: mas vosotros, ¿quiénes eran vosotros? Apóstoles, amén. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y le dice: dentro de no muchos días. Esa expresión, dentro de no muchos días, quiere decir dentro de poquitos días. Amén. ¿Sí me voy a entender? Hay gente que dice dentro de muchos días. No dice dentro de muchos días. Dentro de no muchos días. Es decir, dentro de poquitos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Hasta ahí estaba la promesa. Pero en el versículo 8, luego Cristo le dijo, miren, le dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, les iba a dar poder. Eso es lo que dice el versículo 8. Dice en el versículo 8: pero recibiréis poder. ¿Verdad que sí? Recibiréis poder. Es una promesa. No lo estaban recibiendo en ese momento, pero les dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Allí dice: ¿cuándo? Versículo 8: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando ya el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y los haya bautizado, entonces recibiréis poder. ¿Se da cuenta de que son dos promesas distintas? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que primero vamos a decir que la promesa 1, yo la voy a escribir por acá, y le voy a escribir así: promesa 1, les dijo que recibirían el Espíritu Santo. Recibirían. Esto es hermoso. Recibirían el Espíritu Santo. Esta era la promesa 1. Y la promesa 2 es que les dice él, 2, recibiréis poder.
recibiréis, esta R me quedó malita, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Es decir, aquí es donde se cumple esta parte. Miren, les dice la promesa número 1, que iban a recibir el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y promesa número 2, que recibirían poder. Aquí necesito que tanto ustedes como yo entendamos, recordemos algunas cosas. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿lo ejecuta el Espíritu Santo o lo ejecuta Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién hace el bautismo? Lo hace Jesús. Jesús derrama su Espíritu para hacer el bautismo. Pero el poder no lo da Jesús. ¿El poder lo da quién? El poder lo otorga el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad, a lo que Él quiere. O sea, aquí hay algo serio. Quiero que vayamos a entender por qué son promesas distintas ambas. Dice que el cumplimiento de estas promesas, fíjense que el cumplimiento de estas dos promesas tuvo lugar, si nos damos cuenta, tuvo lugar exactamente así como el Señor le dijo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, y el versículo 4. Mire lo que dice la Biblia. Dice el versículo 4. Amén, quiero que vea conmigo. ¿Sí? ¿Ya está conmigo en el versículo 4? 2:4. Dice, hermanos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Aquí está. Miren lo que ocurre primero. Dice, y fueron, aquí va la número 1, y fueron todos llenos del Espíritu. ¿Cómo dice, hermano? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué se cumplió en esta parte? La promesa 1. Recibieron el Espíritu Santo. Amén. Recibieron el Espíritu Santo. Y luego dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué es lo que recibieron ahí? ¿Qué es lo que recibieron ahí en esa parte? Poder. Recibieron poder del Espíritu, ya por parte del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice, según el Espíritu les daba. ¿Quién lo daba? El Espíritu lo daba. El Espíritu daba el poder según su voluntad, según lo que él consideraba conveniente. Por ejemplo, dice, este hermano me sirve para hablarle a todos los del cantón, le vamos a dar un lenguaje que hable, que le entiendan bien allá. A estos otros que hablen en inglés, a otros que hablen en otros distintos idiomas, y comenzó a darles poder. Incluso, hermano, a algunos de ellos les dio un poder pero tan fuerte, que dice la Biblia que la sombra de uno de los apóstoles podía curar enfermos. La sombra que provocaba. ¿Qué me dice de eso? Algo serio, ¿verdad? Pero el Espíritu es el que otorgaba, el Espíritu. Y cualquiera puede criticar a este hombre porque era débil igual que nosotros, pero el Espíritu lo seleccionó para que él pudiera tener ese don maravilloso. Fíjese que el Espíritu no es el poder. El Espíritu es el que da el poder según su voluntad.
Miren lo que dice primera, aquí es algo, vamos a ir a Corintios, la primera de Corintios, pero lo que yo le quiero mencionar ahorita es bien importante. Fíjese que para que algo sea aceptado como doctrina, esto se da en clases de hermenéutica bíblica, de interpretación. Fíjese que para que algo sea considerado como doctrina, no puede aparecer en un texto aislado. Por ejemplo, allá en Hechos 2:4 dice que el Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí nos dice que el Espíritu actuaba y le daba la orden, y le daba el don, le daba el poder. Pero para que eso sea aceptado como doctrina, no puede aparecer solo una vez, tiene que aparecer en otras partes de la Biblia también. Acompáñame a primera de Corintios, en el capítulo 12 de Corintios, y vamos a mirar el versículo 11. Dice la Biblia, ¿la tenemos? Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte? ¿Quién reparte? No, pues, y aquí fíjense que si usted lee qué es lo que está repartiendo el Espíritu, dice que el Espíritu da, mire lo que dice el versículo 8, dice que el Espíritu da sabiduría, a otro le da ciencia, conocimiento, dice, ¿verdad que sí? Ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Yo le mencionaba el don que tenía ese apóstol que se llamaba Pedro, ¿verdad que sí? Pedro. ¿Se acuerda lo que hizo Pedro con aquel hombre que estaba cojo de nacimiento allá en el pórtico de Salomón, en la entrada del templo del Hermoso? Amén, ¿te acuerdas? Y él le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se le afirmaron los pies, y aquel hombre los comenzó a probar y a saltar, y ese hombre entró saltando al templo. De hecho, la Biblia dice que él saltaba de alegría, y toda la gente lo vio, y fue notorio aquella situación en Jerusalén, fue muy notorio. Y pues aquí está el Espíritu obrando ya, la obra hecha en Pentecostés. Fíjese que dice que a otros les dio el poder de hacer milagros. Les dio el poder de hacer milagros. Yo no sé, vea, pero a mí me da alegría que el Señor hizo, uno de los primeros milagros que aparecen registrados del Señor Jesús es que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, ¿se acuerdan? Pero no hay evidencia en la Biblia que le haya dado ese don a otro ahí, el Espíritu le haya dado el don a alguien de que pudiera convertir el agua en vino. Mejor la mano, sí, hacer que se pervirtiera la cosa, ¿no? El Espíritu dice que como Él quiere, conforme, imagínense que Jesús tenía ese poder, amén. ¿Sí o no? Jesús tenía ese poder y está comprobado en la Biblia. Si algún humano lo hubiera tenido, ¿se lo imagina? Ay, hermano, bueno, mejor no, ¿verdad? Dice la Biblia que el Espíritu comenzó a repartir los dones. ¿Cómo dice el versículo 11? Dice, repartiendo a cada uno en particular, o sea, no lo repartía por familias o por combos, no, en particular, o sea, cada quien le daba. ¿Y cómo dice que lo repartía? Como Él quiere. ¿Ya? Usted puede decir, Espíritu Santo, dame el poder. Bueno, aquí hay unos, miren lo que dice el versículo 10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. De lo que aparece en ese versículo 10, el que a mí me llama más la atención
es el de discernimiento de espíritus. Imagínense ese poder, ¿cómo será? El de discernir los espíritus. ¿Se acuerda que un día Jesús iba caminando en Mateo capítulo 8? Se bajaron de la barca, iba caminando el Señor en Gadara, ¿se acuerdan? Y le salió al encuentro un hombre, ¿sí? Y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate y sal de él. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Porque se resistió. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. Y dice Mateo 8:31 que le rogaba al Señor los demonios diciendo: no nos mandes al abismo. En Mateo 8:31, no nos mandes al abismo. Déjanos ir a este hato de cerdos que está ahí cercano. Y el Señor le dio permiso, hermano. Pero el discernimiento de espíritus, bueno, los espíritus pueden así como conectarse o entenderse de alguna manera. Pero ¿sabe quién tenía ese don? Y él tenía varios dones, de hecho, pero ese don lo tenía un apóstol. ¿Sabe usted qué apóstol tenía ese espíritu? Ese don, el discernimiento de espíritu. O sea, podía ver y podía identificar si era o no era. Fíjese, el hermano dijo ahora: conoce el Señor a los que son suyos, dijo. ¿Sí? Con este sello, hay un sello, y le dice: conoce el Señor a los que son suyos. Pero ¿sabe quién es el que tenía ese poder de los apóstoles? El último. ¿Cómo se llamaba? A ver. Pablo. Dice que un día se les pegó una mujer. Yo creo que ustedes lo han leído. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿A que lo han leído? Se les pegó una mujer detrás. Una muchacha. Según lo que dice la Biblia, no estaba viejita, porque era más joven. Y dice que la muchacha venía detrás de ellos, de Pablo y Silas. Y venía detrás y les decía: varones, escuchen a estos hombres. Estos hombres les hablan en verdad la palabra de Dios. Les decía. Y no cesaba de hablar detrás de ellos, diciendo que esos hombres hablaban de verdad la palabra de Dios. Y dándose vuelta el apóstol Pablo, ¿sabe qué hizo? No lo han leído, ¿verdad? ¿Es que no saben qué hizo? Reprendió al espíritu, porque lo supo, porque identificó que en ella había un espíritu de adivinación. Y entonces, cuando lo reprendió, el espíritu, ¿sabe qué hizo? Cuando se sintió descubierto, ¿sabe qué hizo el espíritu? ¿No sabe? Tampoco, es que no he leído más. Bueno, el espíritu abandonó a la muchacha. Se le salió el espíritu malo y la dejó a ella. ¿Y aquí donde estoy? ¿Me entienden? Y entonces los que administraban a la muchacha, es alguien que tenía un administrador porque cobraban por lo que ella hacía, dicen que habiendo perdido la fuente de ganancia, le dijeron: estos hombres andan distorsionando aquí y han venido a enseñar de un tal Jesús, métanlos presos en Filipos. Y los metieron presos en Filipos y los azotaron, les dieron. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Y estando en el cepo, a la medianoche, Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor. Y algo pasó horrible. Pero hasta ahí le voy a dejar la historia, porque la idea es: Pablo tenía eso. ¿Saben a quién le dio también el Señor ese poder? El Espíritu Santo le dio ese poder de manera temporal, porque no hay evidencia de que lo haya tenido de forma permanente. ¿Sabe quién tenía ese? ¿Sabe quién se lo dio el Señor? A Pedro. ¿Se acuerda del caso de Ananías y Zafira? Amén. Cuando llegó Ananías: aquí traigo
y llevaba. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? El Espíritu Santo le prestó los ojos. ¿Han leído Hechos capítulo 5? Le prestó los ojos y lo vio exactamente. ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo vio? Y dice que lo vio. Le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Inmediatamente, ya saben qué pasó. Y después venía la otra muchacha, la que estaba en sala de espera, Zafira, ¿verdad? Y le pasó lo mismo. Ah, pero no solo eso. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de uno que se llamaba Simón el Mago? ¿Han oído hablar de Simón? Capítulo 8 de Hechos. Sí. Dice que era tenido como grande porque hacía magia, pero se había convertido al Señor. Pero es de aquellos creyentes que son aguados, de aquellos creyentes que a donde va la corriente allí se hacen, y donde hay que comer, donde hay pisto, ahí se hacen. Para ese lado. ¿Me está entendiendo? Si hay alguna coincidencia por aquí, Señor, reprenda, díganle esa cosa. Yo no voy a esa línea. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que un día estaban orando todos y llegó, miren, el apóstol y pusieron las manos. Ya les voy a explicar eso de la imposición de manos después, porque este estudio es algo larguito, pero ahí van a tener paciencia. Le puso las manos y recibieron al Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas y todo. Y cuando vio Simón que por la imposición de manos se daba el Espíritu, le dijo, ¿sabe qué le dijo? Yo quiero tener también ese poder. Denme a mí también ese poder para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciba. Mire, el Espíritu Santo. Y le dice la respuesta santa, le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado o has creído que el don de Dios se compra con dinero. Arrepiéntete de esta tu maldad. ¿Sabe qué le dijo después? Por si quizás Dios te perdone, porque ¿sabe cómo lo vio que estaba? Lo vio que estaba en una hiel de amargura, en una prisión de oscuridad, en tinieblas lo vio. ¿Y quién le pudo prestar eso para que lo viera de esa manera? Dígame usted, ¿cómo se llama eso? Eso se llama discernimiento de espíritus. El poder ver a una persona y verla cómo está, en qué condición está. Ese don es especial. Si usted se lo pide al Señor, tal vez verá. Pero dice que el Espíritu Santo lo reparte según su voluntad, según como Él quiere. Lo mira. Es bonito eso. O sea, es bonito entenderlo y ver esas cosas en la Biblia. Ahora, para ir terminando, hermano, consideremos que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, o sea, recibieron el bautismo. Y luego, el Espíritu Santo les dio ciertos poderes milagrosos. Cuando otras personas fueron bautizadas en agua para el perdón de los pecados, ellas también recibieron el Espíritu Santo, el cual ya había sido derramado y por lo tanto estaba disponible para todos. Y luego, por medio de la imposición de manos, el Espíritu Santo les dio ciertos poderes milagrosos a otras personas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, en Hechos 8, 12 al 19. Pero antes de eso, decirles lo que dice Hechos 2, 38 y 39. Aquí en Hechos 2, 38 y 39, que son textos clave para nuestra doctrina o para la doctrina del Señor y de la iglesia, nosotros miramos que la Biblia dice así: Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué promesa era, hermanos? ¿Qué promesa era?
el bautismo en el Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo, el recibir el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda usted que en el libro de Juan, en el 7, 38 y 39 de Juan, decía el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Amén. Y dice, esto decía el Señor de aquellos que habían de creer en Él y del recibimiento del Espíritu, porque el Espíritu Santo no había venido porque Cristo aún no había sido glorificado. Eso es bien importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Ahora, dice que las personas que se bautizan en agua reciben el don del Espíritu Santo. Reciben eso, reciben un don. Y usted me va a decir, hermano, pero yo no sé cuál es el que me dio a mí, porque yo no he recibido ninguno, yo no sé cuál. Mire, tenga cuidado, él sí le repartió a usted uno, pero tal vez usted no sabe porque no lo ha usado, no lo ha identificado, no sabe cuál es el que tiene. Y tal vez es alguno potente, imagínate, y lo está desperdiciando. Y usted no sabe cuál es. Porque dice que él repartió. ¿Ah? Y eso es algo hermoso. Yo creo que el Señor sí reparte. Algunos hermanos dicen, es que usted es bueno para tal cosa. Es que no es que nosotros seamos buenos. Es que el Señor es que es bueno. Y Él es el que hace esas cosas. Por eso es que dice la Biblia, el Señor es el que hace las cosas en nosotros. Y Él hace que usted y yo tengamos esa habilidad o ese don para poder usar y bendecir a la iglesia. A mí me gusta, por ejemplo, personalmente, ¿verdad? A mí me gusta predicar, también me gusta cantar, ¿sí? Me gusta dar una clase, servir una enseñanza, y todos esos son dones, pero son complementarios, o sea, están ahí. Y a veces no le ha dado el Señor una sola cosa a uno, sino que le da más de una, pero entre más le da, más se le exige. Más se le exige. Y entonces, ¿se acuerda de los talentos? Al que le dio 5, Señor, aquí están otros 5. Al que le dio 2, aquí están otros 2. Y que le dio 1, Señor, yo, nada ahí. Y usted le ha dado un talento al Señor, le ha dado 1 y usted no le hace nada, no lo usa. Y cuando se presente allá y vaya al juicio, Señor, es que yo no sabía cuál era, Padre, yo ni cuenta me di. Imagínese. ¿Qué cuenta le va al Señor? Averigüe cuál es, tiene que saber. Conseje cuál es, que hay tanto, ¿verdad? Un día vamos a hacer una lista y la vamos a poner por ahí para que usted vea, yo creo que es este, ¿verdad? Y usted comience a hacer la lista, cuál cree que tiene o cuál cree que es, y desarrollelo. Amén. Miren, en Hechos 8, 12 al 19 es donde está la otra lectura, que es donde vamos a hablar de la imposición de manos, porque por medio de la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu dio ciertos poderes milagrosos en la Biblia, y que lo vamos a estar mirando nosotros ahí en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Cuando Felipe les anunció el Evangelio del Señor. No sé, hermanos, hasta aquí llegaríamos esta tarde dándole las gracias a A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó,
tu ira santa se calmó. Señor Jesús, Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor,